integrado a este Zoom, porque de lo que se trata es de llevar a cabo una tertulia. Yo tengo que confesar que la vez pasada recogí muchas ideas de ustedes a través de sus preguntas y comentarios, así que el agradecido soy yo, ¿no? Y el que más se beneficia de toda esta lluvia de ideas, repito, soy yo, ¿no? Yo me siento muy privilegiado de poder conversar con ustedes. Pepe me ha pedido que explique por qué la suscripción del documento, esta carta abierta. Y bueno, a mí me pareció su contenido absolutamente suscribible, ¿no? A mí me lo envió Jaime Altaos, ¿no? Con quien tengo una amistad muy estrecha, y me dijo, oye, yo estoy firmando esto, refiriéndose a él, y a ver qué te parece. Y por supuesto es una carta muy breve y tiene lo que estoy seguro muchos de ustedes comparten, ¿no? Se están dando leyes a nivel del Congreso sin el más mínimo análisis, no solo de comisiones, ¿no? En el Congreso tiene que haber un filtro técnico que lo proveen las comisiones especializadas en diversos temas, ¿no? La Comisión de Economía, la Comisión de Constitución, la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, dependiendo de las normas, tienen que las comisiones analizarlas previamente emitir opinión. Bueno, están saliendo leyes sin pronunciamientos de comisiones, pero yo, sin ser un experto ni remotamente en materia legislativa, yo recuerdo, ¿no?, que en los peores momentos de los peores congresos, las leyes que tenían que ver con el agua, con el agro, por ejemplo, por alguna razón me llegaban a mí sin tener yo ninguna autoridad, pero solían recurrir a la ciudadanía y a las personas que ellos consideraban entendidas en la materia para simplemente preguntar. Bueno, hasta donde yo sé, ninguna persona de la sociedad civil está siendo consultada por estas leyes que están saliendo y que son leyes dramáticas, ¿no? Leyes como suspender el peaje, los pagos por peaje, ¿no? Por decir una, el retiro mismo de los fondos de pensiones ha sido sin advertirle a los ahorristas, digamos, a los futuros pensionistas, de que lo que se saque hoy no va a estar disponible mañana. Yo no estoy en desacuerdo que uno retire y haga uso de sus fondos previsionales. Eso me parece obvio. La libertad debería permitirnos solicitar el dinero, pero mucha gente está pensando que es el gobierno el que está de alguna manera subsidiándolos en el momento de la emergencia. Y lo que no está diciendo es que lo que saquen ahora no va a estar disponible mañana cuando se retiren. Y tampoco está diciendo que hoy por hoy los activos en todo el mundo están tremendamente devaluados. En consecuencia, el 25% va a ser el 25% de unos activos súper devaluados. En consecuencia, están mal barateando los activos. Eso tampoco se dice, ¿no? Entonces, el primer punto de la carta abierta es que están saliendo leyes hoy por hoy, ¿no? Que no están siendo consultadas ni en comisiones y menos con la sociedad civil. Después, el segundo párrafo de la carta critica el espíritu confrontacional del gobierno, ¿no? Y eso, déjeme decirlo, lo lidera el propio presidente Vizcarra, ¿no? Al confrontar, por ejemplo, a colegios con asociaciones de padres de familia. Es evidentísimo, ¿no?, que el presidente, secundado por su primer ministro, han propiciado una confrontación que no le hace nada bien al país, ¿no? Después yo he visto colgado en las páginas web del Ministerio de Trabajo unos comunicados de la SUNAFIL, que es esta superintendencia, ¿no?, que hace inspecciones en todos los ámbitos laborales, advirtiéndole a las empresas que si no cumplían estrictamente con el pago de las remuneraciones a sus trabajadores, aún sin estar en posibilidades de trabajar,
iban a ser severamente sancionadas, y no solo eso, sino que alentaban a los trabajadores a denunciar a sus empleadores en caso no recibieran las remuneraciones oportunamente. O sea, si hubiera un retraso, eso también hubiera merecido una sanción de parte de SUNAFIL a las empresas. Bueno, yo estoy de acuerdo en que las empresas tienen que cumplir las normas laborales, pero en este momento, donde hay empresas que están impedidas de operar, ¿no? Que no están cobrando, que no están vendiendo, que no están operando, y que encima sean amenazadas con suculentas multas, ¿no? Me parece propiciar una confrontación, ¿no? Después, el populismo, también la carta menciona las preocupaciones que tenemos por el tema del populismo, ¿no? Una medida que impida a una concesión autofinanciada, autosostenible, a no cobrar los peajes, es populismo puro y duro. Esas empresas están obligadas a pagarle al Estado lo que le correspondía de acuerdo al contrato, y sin embargo, ese mismo Estado les prohíbe cobrar, o sea, generar, ¿no? Tenemos el caso de los aeropuertos. Los aeropuertos están prácticamente inoperativos. La información que tengo es que los aeropuertos han caído al 99%. O sea, si antes tenían vuelos, hoy día tienen uno, ¿no? Y el Estado exige que se cumpla con las obligaciones del contrato como si todo estuviese normalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros cuestionamos en esa carta. Por último, hay un capítulo, un párrafo que habla de legislación sin análisis previo. Es muy parecida a las leyes, al primer capítulo, ¿no? Y invoca pues a la unidad y la transparencia. El gobierno no está propiciando la unidad. El gobierno está desechando iniciativas de ayuda humanitaria del sector privado, y es increíble. Yo lo digo por conocimiento propio. En Ica, un grupo de empresas ofrecieron al gobierno al comienzo de la cuarentena adquirir los sistemas de diagnóstico, las pruebas moleculares, que son las pruebas más caras y más seguras, y el Estado lo rechazó. Al comienzo de la cuarentena, nosotros quisimos canalizar a través de Cáritas del Perú la ayuda humanitaria de un grupo de exalumnos de mi colegio, Santa María, y el gobierno impidió que Cáritas distribuyese la ayuda humanitaria, que eran canastas con víveres, porque estábamos en cuarentena y no estaban permitidos a circular, ¿no? Y yo estoy en el Consejo Consultivo del Instituto Metropolitano de Planificación, en consecuencia tengo llegada a Jorge Muñoz, nuestro alcalde de Lima, y el alcalde de Lima ofreció también la red de hospitales de la solidaridad para ayudar al Ministerio de Salud en todo lo que tenga que ver con diagnósticos, ¿no? De los enfermos y de los sospechosos, incluso de los asintomáticos. Sin embargo, el Ministerio de Salud rechazó esa propuesta. Entonces, eso es todo menos unidad, ¿no? El Estado peruano está jugando solo el partido y le está saliendo el tiro por la culata de una manera grosera, ¿no? Entonces, qué diferente es la situación en Colombia, donde yo tengo amigos peruanos que se han quedado varados allá por la cuarentena también, y me comentan acerca de cómo el Estado está recurriendo a las empresas privadas, por ejemplo, para que cada empresa se ocupe de llevarle alimentos a sus trabajadores, ¿no? Para evitar que tengan que ir a los mercados, que como en todo el mundo son puntos de infección por la aglomeración de personas, ¿no? Entonces, el Estado en Bogotá, en Colombia en general, está recurriendo masivamente y abiertamente a la empresa privada para juntos luchar contra la pandemia. También tengo información de Roque Benavides, que como ustedes saben es mi primo, presidente de Buenaventura, cuando la minería le ofreció al gobierno
hacer cuarentenas productivas, ¿no? O sea, ellos encargarse a través de todos los hospitales que tienen las empresas mineras y todo su equipo de médicos, enfermeras, altamente calificados, de ser ellos los que controlen la pandemia, y también fueron impedidos, fue rechazado, ¿no? En consecuencia, estamos mal, ¿no? En ese sentido, suscribí la carta. Así que ese fue el argumento, Pepe, y no sé si Lucho va a comentar al respecto también. Creo que por ahora está Lucho todavía nos ha pedido unos minutos más. No sé si Ya. podemos comenzar con el tema que nos trae. Bueno, esta cuarentena está produciendo, ¿no?, un efecto jamás imaginado, ¿no?, en la economía del país. Esas palabras normalmente parecen teóricas, ¿no?, abstractas, recesión y cosas por el estilo. Sin embargo, en castellano sencillo, la cuarentena empobrece a las familias peruanas, ¿no? Así hay que verlo. Y eso ya es un hecho que estamos empobrecidos. No es que nos vamos a empobrecer, nos hemos empobrecido. Hay millones de compatriotas que perdieron su trabajo, hay no sé qué número de empresas, pero debe ser cercano a los 6 dígitos, ¿no?, de empresas que ya no operan y que han quebrado y que probablemente nunca van a volver a operar, sobre todo en el ámbito de las micro y pequeñas empresas. Hay giros de negocio que van a desaparecer, ¿no?, de las economías de todos los países. Por ejemplo, las inversiones inmobiliarias en oficinas, por ejemplo, ¿no? Ese giro, la nueva normalidad no va a recurrir a espacios públicos donde en unos ascensores, todos tenemos la imagen hasta febrero de este año, cuando íbamos a los centros comerciales o a las oficinas de San Isidro, de Chacarilla, esos edificios estupendos, modernísimos, donde hay pues 8 ascensores inteligentes y entrábamos al ascensor pues 20, 25 personas. Todo eso cambió, la nueva normalidad es completamente diferente, eso deja de tener sentido. Después, ¿cómo va a ser el mundo sin LATAM, sin Avianca y sabe Dios cuántas más van a declararse en quiebra, ¿no? En el campo de la agricultura, nosotros necesitamos de los aviones para enviar los análisis de residuos de los cultivos que estamos exportando, y ahora no tenemos el avión y nuestros clientes no están aceptando fácilmente un escaneo del certificado de residuos. Entonces, es un mundo absolutamente diferente, y sin embargo, me da la impresión que el Estado no ha asimilado la brutalidad de la pandemia. En consecuencia, yo noto que está exigiéndole a las empresas, por ejemplo, y yo soy testigo de ello también, el pago a cuenta del impuesto a la renta sobre la 12ª parte del impuesto a la renta del año anterior. Sin embargo, es lo más absurdo que he visto en mi vida cuando hoy por hoy no estamos generando ingresos y por ende los tributos, ¿no? Entonces, lo que yo dudo es que el Estado haya recapacitado y que ellos también tienen vela en este entierro. Ellos también van a notar, y lo están notando a partir de abril y mayo, que la recaudación por concepto de IGB se les ha derrumbado. IGB es el principal aporte tributario al Estado, es más que renta, ¿no? IGB es más que renta, para que tengan una idea. Entonces, IGB colapsa, ¿no? Y renta colapsa también, porque un mes de pérdida absoluta, ¿no?, un mes de paralización en minería, es altamente probable que genere una pérdida al final del ejercicio, por más que vuelvan a producir a partir de junio, ¿no? Porque el daño es tan grande y la rentabilidad marginal
es de algunos puntos porcentuales que un mes, ¿no? Con la carga laboral que tienen y todos los costos fijos que tienen, sin producir, seguramente va a hacer que la mayoría de las empresas, cuando termine el año 2020, el año actual, van a reportar pérdidas o, en todo caso, utilidades mínimas. Eso, a su vez, se va a reflejar en un mínimo recaudación de impuestos a la renta el próximo año. En consecuencia, los ingresos del Estado van a caer tan abruptamente como están cayendo nuestros ingresos en la sociedad civil. Pero eso no parecen notarlo, porque yo me pregunto, ¿qué hacen todos los programas que no tienen que ver con el agua y la vivienda, que sí son funciones muy importantes, que no tienen que ver con la salud? Por supuesto, yo respaldaría un esfuerzo estatal en salud muy importante, que no tenga que ver con educación y no tenga que ver con seguridad. Entonces, nuevamente, agua, salud, educación y seguridad. Yo quiero que el Estado se ocupe de eso, pero el Estado tiene 1000 programas y miles de millones gastados en programas que no tienen nada que ver con estas 4 prioridades y que siguen. Hablemos de una, los proinversiones. Proinversión es una, PRONIET es otra, que hace inversión educativa, PRONIS es otra, que hace inversión en infraestructura de salud, y PROVÍAS. Y si uno es poco, bueno, tienen 2, tiene PROVÍAS Nacional y PROVÍAS Descentralizada. Más Proinversión hacen 5 instituciones burocráticas que el año pasado no firmaron un solo contrato de asociación público-privada para invertir en ninguna obra de infraestructura, en ninguna. Entonces mi pregunta es, los proinversiones, ¿no? Que no hacen nada y que cuestan una millonada, ¿no? Y que no son agua, no son salud, no son educación y no son seguridad. Son prescindibles, en mi opinión, el día de hoy. Y así como es por el estilo, hay 1000 programas en el gobierno que, repito, no hacen agua, no hacen salud, no hacen educación, no hacen seguridad. Están de más, en mi opinión. Sin embargo, no se escucha ningún planteamiento de parte del Estado de que va a haber una racionalización de aquellos programas que no son indispensables y que son miles, ¿no? El otro ejemplo tan frecuente son pues los gastos en hospitales que no se terminan, el tema de los gastos en palacios municipales en la sierra, monumentos en Arequipa. Yo siempre cuestiono la inversión que ha hecho el gobernador regional de Arequipa, que ha puesto un cóndor gigantesco a la entrada de la variante de Uchumayo, cuando los arequipeños tienen un pésimo servicio de agua domiciliaria y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo que yo noto, y eso es un poco la exigencia que yo creo tenemos que ponerle al Estado desde la ciudadanía, porque el Estado no se va a corregir a sí mismo, es que despierten, despierten. Ellos también tienen vela en este entierro. Y así como las empresas, así como las instituciones no gubernamentales, así como las familias, nos estamos ajustando al máximo y controlando el centavo, el Estado tiene que hacer lo mismo, ¿no? Porque el Estado subsiste gracias a la ciudadanía, pero eso parece no haber entendido, ¿no? Porque, repito, lo que uno ve desde parte del Estado, con todos los protocolos y todas las licencias y permisos que están imponiendo y todas las restricciones, darían la impresión que están en una nube de sabe Dios qué galaxia, ¿no? Entonces, desde la ciudadanía yo sí creo que tenemos que ser mucho más firmes. Y la carta abierta tiene ese fin, ¿no? De hacerle ver que están mal, están confrontando, están legislando sin consultar, están haciendo populismo y nos están hundiendo, ¿no? Y digamos, lo peor de todo son estas iniciativas de cambio de constitución, ¿no? La gente, ¿cómo va a esperar que un papel, porque eso es lo que es, ¿no? Un cambio constitucional, va a cambiar, ¿no? Nosotros hemos tenido muchas constituciones y la del 93 es la que nos llevó a este crecimiento estupendo durante los últimos 20 y tantos años. Y ¿por qué echarla abajo? Eso es lo que no entendemos. ¿Querrán volver a la del 79?
¿no? Aquella que generó tanta inflación, tanta escasez, tanto terrorismo y tanta inoperancia. Entonces, yo sí creo que espacios como estos, y por eso agradezco tanto a Pepe y a Ítalo, pueden generar, digamos, corrientes de opinión para que el Estado recapacite y no la malogre más de lo que merecemos los peruanos, ¿no? La pandemia no es culpa del gobierno, eso me queda clarísimo, pero nadie la vio, ¿no? Y sin embargo vino, ¿no? Y entonces a resolver el problema. Pero no puede ser que desde el gobierno estén confrontándonos, estén sacando leyes que nos hagan daño, estén afectando tanto la vida común con leyes tan ridículas como evitar el pago de peajes y otras más, ¿no? Así que ese sería mi comentario, Ítalo. LSF. Un segundito. Gracias, Fernando. Dame un segundito que estoy buscando a... ¿A quién está buscando? No, pasa que no lo encuentro, no, supuestamente ha entrado Luis Solari, pero no lo... Acá, ya entró, ya lo... Ahora sí. Bueno, Acá estoy, como quieras. acá le doy el pase a Lucho. Gracias, Fernando. Igual tu micrófono está abierto también. Estaba con otro nombre, mil disculpas. Listo, Luis. Más bien, Luis, antes de conversar, gracias por estar con nosotros. Te quería hacer la misma pregunta que Pepe hizo inicialmente a Fernando, y era, ¿cuál era tu apreciación sobre la carta abierta que se ha enviado el día de ayer al gobierno, digamos, al Ejecutivo y al Legislativo, con una serie de argumentos? Fernando nos ha puesto a posición, sobre todo porque Fernando era uno de los que lo suscribían, pero quizá antes de comenzar tu ponencia, quizás nos puedas dar tu breve apreciación sobre dicha carta. Gracias. Yo preferiría darla al final. Yo me voy a demorar muy poco porque tengo una presentación que voy a compartir que es muy breve, no hay mucho que decir ahora. ¿Me puedes abrirla para compartir? Así es. Esta es la continuación del otro, va a ser breve, no se preocupen. Este es el gráfico al día de ayer que yo terminé con este gráfico, entonces tengo que comenzar con este gráfico. En las barras azules está el número de casos acumulados positivos día a día, desde que comenzó esto el 16 de marzo hasta el 26 de mayo. Y en anaranjado es la curva del porcentaje de hospitalizados, el porcentaje acumulado de hospitalizados. Y como ustedes ven, en un momento nosotros llegamos a tener 25% de los positivos se hospitalizaban, de cada 100. Hoy día es 6 puntos y fracción. Y ayer que ha habido un escándalo porque hubieron 5.800 nuevos hospitalizados, el porcentaje de ayer fue 2 de cada 100. Significa que el virus se está benignizando. El problema es que ese es un proceso que siempre precede a la caída de los casos. Esto debería caer un punto porcentual de hospitalizados entre 2 y 6 días. Para bajar de 7 y fracción a 6 y fracción nos ha demorado 6 días. Y eso es porque no se están haciendo todas las cosas que debieran ser hechas. ¿Qué dice esta curva azul? Que sí, que la cuarentena está bien prolongada. Estas son las 5 cuestiones que hacen todos los gobiernos: pruebas, seguimiento, cuarentena, tratar y cuidar a los trabajadores. El problema de América Latina es esto, es lo que está en amarillo, el tracking. América Latina no sigue a las personas por celulares y nosotros tampoco. Entonces el seguimiento es muy malo. Y esa es la razón por la que sale la gente contactada a la calle, porque está sin síntomas, contagian a otros, regresan, contagian a los que están adentro. Para esto ha sido usada la tecnología, para estas 6 cuestiones. Esto es de McKinsey,
en los países asiáticos que han tenido éxito, ¿no? Y el número uno, como le pregunté a los taiwaneses, lo más importante es el seguimiento a través de los celulares. Si América Latina no hace, esto va a ser lento, y en el Perú si no se hace, vamos a salir también, una vez que caiga esa curva que mostré antes, de ahí tenemos que contar por lo menos 2 a 4 semanas más. Por supuesto, no se ha utilizado tampoco, bueno, hemos digitalizado la venta, hay gente que no vendía por internet, ahora vende. La comunicación transparente, permanente, no, esto tampoco sucede, ¿no es cierto? Mejorar las capacidades de salud, bueno, no ha habido masivamente, los pacientes de consulta externa han sido abandonados por los hospitales, no hay teleconsulta, es mínima la teleconsulta, es muy ineficiente, ¿cierto? Y en el tema del trabajo y empresarial, bueno, ha servido para teletrabajo, mucha gente hace teletrabajo, pero no todos, y también ha servido para el tema de recolocarse, no. Entonces nosotros vemos que esto que ha sido pulcramente utilizado por los países que han tenido éxito, ni América Latina ni el Perú, y en especial el seguimiento. No hay seguimiento electrónico, la cosa es en cámara lenta. Esto es muy interesante. Arriba tenemos salvar nuestras vidas, que es uno, suprimir el virus, ineficientes hasta ahora, ineficaces. Expandir los tratamientos y el testeo, sí, hemos mejorado. Y luego es encontrar las curas, las nuevas drogas. Y aquí abajo hay que cuidar también el sustento social. Entonces le hemos dado sustento a la gente, a los negocios, imperfecto. Nos hemos preparado para regresar mientras el virus es abatido. Bueno, estamos preparándonos para regresar, pero el virus no está abatido todavía. Entonces la primera alerta que hay que hacer es, oye gobierno, si tú abres rápido y no estás abatiendo el virus al mismo, vas a tener el efecto chileno de otros países que han tenido rebote. Y rebote sería muy malo. A menos de que seamos maliciosos y el rebote esté por ahí como una carta abajo de la manga. Pero yo no puedo comenzar a abrir rápidamente, no puedo hacer esto de acá mientras no he planchado esto que está acá. O sea, esta curva de casos tiene que coincidir. Nosotros estamos aquí todavía, acá todavía arriba, y queremos llegar acá. Y cuidado, por el amor de Dios, a los agentes económicos. Este no es un tema de correr, no es un tema ni de emociones, ni de política, ni de números. Es un tema de información y de data. No hay información, no hay data, hay que salir a construirla, como yo he construido ese gráfico, que no es un cruce de variables que hay en el ministerio. Acá tienen ustedes los escenarios para salir de esto. Intervenciones poco eficaces, parcialmente eficaces, altamente eficaces. Nosotros estamos acá en las intervenciones parcialmente eficaces. ¿El virus está contenido? No. ¿El virus está resurgiendo abajo y arriba? No. El virus está ahí. Está ahí. O sea, no estamos en un escenario ideal. Y este lo traigo otra vez, este es de la semana pasada. Sistema altamente preparado, el sistema de salud público. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos acá, en sistema medianamente preparado. Diseminación del virus, estamos baja diseminación, alta diseminación, media diseminación. Esto no es el caso después de Estados Unidos ni nada parece. Estamos, o sea, seguimos en este escenario, diría que aquí al medio, porque estamos observando que hay más casos, pero ojo con esto. El Estado ha autorizado a que particulares, empresas puedan hacerle pruebas a sus trabajadores para retornar a trabajar, y esas pruebas se reportan. O sea, ahora estamos como una especie de pico donde es el efecto de que hay muchas personas en el sector privado, instituciones, empresas haciendo pruebas, y eso significa que la curva hacia arriba. Pero aquí está la realidad, la gente siente que las medidas tomadas en materia económica y en materia laboral son suficientes. No, 3/4 partes piensan que no.
Y lo interesante es que tanto grandes y medianos empresarios como pequeños empresarios, en tanto para la materia laboral, para la materia económica, dicen que es insuficiente. Regreso y con esto termino. Significa que nosotros tampoco estamos acá, porque no, las medidas la gente no las siente. Hay un problema de ejecución, hay un problema de entendimiento, hay un problema de aplicación, hay un problema de creatividad, ¿no? La tendencia es a copiar cosas de otro lugar y eso es lo peor que uno puede hacer. Puede mirar las experiencias positivas, pero tiene que la obligación de mirar si las variables para esas experiencias positivas son idénticas acá o no. Entonces, la cuarentena está bien que se haya extendido, lo que no está bien es que no se están tomando las medidas, la gente no percibe. Quiero señalar, no tengo la foto, hasta el 16 de mayo el Hospital Regional de Trujillo no ha tenido ni un solo caso de personal de salud infectado. ¿Y esto qué quiere decir? No es el Estado no existe, existen las personas que son parte del aparato público. Y cuando el funcionario nombrado es la persona capaz, como el director regional de la Libertad de Salud y el director del hospital, entonces no hay ningún personal de salud contagiado. Pero cuando se coloca en los puestos públicos a gente incompetente, o siendo generoso, poco competente, vemos los resultados que acabamos de tener. Aparte de las barbaridades que suceden, como denunció el cura en Iquitos, que su planta de oxígeno está siendo saboteada porque le malogra el negocio a algunos. O ver a policías corruptos que compran máscaras basura para que las usen sus hermanos policías. Yo no sé qué espera el Congreso para declarar una ley traición a la patria, quien haga eso en este momento, contribuir a la muerte de personas que están ahí para cuidarnos realmente. Y termino antes del comentario a la carta que me has pedido, insistiendo en que todas las personas, desde el barrendero hasta el más encumbrado, que haya fallecido en servicio a la patria defendiéndonos de este virus, merece la orden al mérito civil, que es una orden que el presidente es el presidente de la orden y el canciller de la República, el gran canciller. Estas personas merecen eso, merecen una indemnización por parte del Estado, porque no se han muerto porque se expusieron con materiales de protección. Se expusieron mal protegidos y la autoridad pública, que es la responsable de todas estas 5 medidas, la última no la hizo adecuadamente. Vamos al tema de la carta, pero mirando esta preciosa fragata Unión. Y por coincidencia, esta fragata lleva el nombre de Unión. Yo creo que están pasando cosas raras ahora en el Perú, ¿no? No puede ser que salga uno en la semana siguiente a la declaración de emergencia a alertar sobre los mercados y el transporte y que 50 y 55 días después recién se hagan pruebas y se atienda y se ponga tropa para cuidar esto. O sea, ¿qué está pasando en el Perú? Que uno sale, advierte sobre las cosas. No puede ser que salga gente y dice, no nos dimos cuenta que iban a haber gente migrando a sus departamentos, cuando hasta en las películas de pandemias y epidemias, sale la gente caminando que se va de sus departamentos. Entonces, estamos en una situación singular, en que pasan cosas raras, inexplicables, y que en el análisis estratégico faltan algunas piezas. ¿Por qué no he suscrito la carta? Porque la carta se plantea como un antagonismo a algo que está pasando en el Perú, y yo creo que ese no es el camino en el que se va a resolver la situación peruana. Si hay alguien que en este momento está tratando de hacer barbaridades para crear su propio programa, su propia idea, su propia ideología, y que está soltando cuestiones, normas raras, etc., yo creo que el camino no es el de plantear una posición antagónica, sino al contrario,
hay que plantear una posición de entendimiento, de unión, como la fragata. Y con esa unión busca realmente un bicentenario fraterno y distinto. Yo creo que sí se puede. Si no estuviera seguro, no lo diría. Y el Perú está lleno de gente buena. La gente mala, la gente corrupta, los rateros, los sinvergüenzas, son pocos. Y yo no tengo dudas que la gente buena, siendo mayoría, tiene capacidad para unirse. Que pensemos diferente, bienvenida a la democracia. Si alguien quiere una democracia sin parlamentarios de izquierda, error. Y si alguien de izquierda quiere un parlamento sin parlamentarios de centro, de derecha, doble error. La sociedad es plural, los parlamentos son plurales, las calles son plurales, las instituciones son plurales. Y nosotros tenemos la obligación de abrazar a todos por igual. Ricos, pobres, policías, militares, ama de casa, trabajadoras del hogar, empresarios. Yo creo que ese es el camino, no creo que el camino sea el camino del antagonismo y el de la separación. Si hay gente que obra mal, bueno, ya ustedes saben, hay que tener paciencia, la justicia demora, pero llega. Ahí tenemos, es presidente, la justicia se demoró, sí, se demoró, pero llegó. Tienen presidentes de otros países, también la justicia se demoró, pero llegó. Entonces, calma. Estamos metidos en el centro de una pandemia, no necesitamos adentro de la licuadora meter una licuadora más chica. Yo felicito a las personas que han puesto por escrito y que han firmado. Creo que hay otros caminos distintos que nos pueden llevar a resolver rápidamente lo que va a pasar después de la pandemia. Yo les dije, la verdad, la fraternidad, la unión, cuestiones elementales que han movido a los pueblos por siglos, como sucedió en la independencia que estamos por conmemorar y celebrar el próximo año. Eran personas que silenciosamente se unieron por un ideal, y el ideal obviamente fue vencer al invasor, etc. Pero hubieron intangibles. Yo estoy seguro que, como dice, mi padre fue el creador del lema de la Escuela Superior de Guerra, Mens agitat molem. El espíritu anima la materia, del poeta Virgilio. En cualquier país que nosotros vayamos, siempre los intangibles serán más importantes que los tangibles. Y ahí yo creo que es donde tenemos que actuar, no en los tangibles, sino en los intangibles, en las fuerzas interiores, morales, espirituales que nos mueven y que son al final las que nos van a unir. Porque para las otras, para eso está la democracia, para eso está el disentimiento, para eso están las diferencias. Y trataremos pues que en el año 21 tengamos un gobierno que sepa justamente administrar las diferencias y que sea de mutua satisfacción para todos. Yo tengo una posición clara. Cuando hay que hacer cosas, yo me pongo mi armadura y salgo con todo. Pero cuando creo que hay momentos que no son los más apropiados en la historia de nuestro país y que primero tenemos que vencer a otro enemigo, entonces en ese momento simplemente miro mi armadura y la tengo lista para una mejor ocasión. En sentido metafórico, por supuesto, no se preocupen, no tengo armadura. Muchas gracias. Gracias, Lucho, por tus comentarios. Más bien tengo... espera, te voy a poner tu... Apaga la pantalla, por favor. Listo, ya está. Listo. Más bien lo que yo justo tengo un par de preguntas, entonces las suelto para ustedes. Este es un comentario con espíritu de pregunta. ¿Qué hacen los gremios que no salen y se ponen fuertes? Minería, bancos, etcétera, y se ponen de acuerdo y hablan con el presidente y le dicen cómo debe actuarse. No sé qué piensan del tema de los gremios, que es un tema controversial en general. Fernando, conversamos contigo. Sí, bueno, yo sí creo que ha habido intentos de diálogo, pero lo tengo que decir, es muy difícil dialogar con este gobierno, ¿no? Es muy difícil. Yo sí veo un afán de protagonismo
quererse sentir indispensable, ¿no? Solo el gobierno y nadie más que el gobierno va a resolver el problema. Eso se acerca pues mucho al totalitarismo, eso se acerca el estatismo, ¿no? Y esa independencia de la sociedad civil, que es real, repito, porque yo soy testigo de ello, a mí me parece que es pésimo, ¿no? Yo no criticaría, bueno, quizás comunicacionalmente se puede mejorar, ¿no? Pero me consta que ha habido mucho intento de acercamiento, pero hay un sesgo antiempresarial clarísimo, clarísimo, de parte de muchos miembros, no todos, muchos miembros, y para no dejar la cosa suelta, ¿no? Yo creo que la ministra de Economía sí confía mucho más en el empresariado que, por ejemplo, el Premier, ¿no? El Premier es antiempresa evidente, ¿no? Evidente. Él está con la cantaleta de aumentar impuestos cuando el mercado está muerto, ¿no? Muerto. No hay forma de plantear algo como aumentar impuestos funcione. Eso es imposible, ¿no? Lo que queremos es que los pocos recursos que quedan, porque realmente se están gastando en supervivencia improductiva, pero bueno, la supervivencia definitivamente es humanidad, es fundamental, pero el empobrecimiento que comenté al comienzo se refleja en una crisis económica sin precedentes, ¿no? Entonces, pensar en aumentar los impuestos denota un sesgo antiempresarial muy peligroso, ¿no? Lo que tengo que decir es que desde la ciudadanía tenemos que jugar un rol que nunca hemos jugado, ¿no? Que es alzar la voz. Yo sí creo que hay que alzar la voz en estos momentos, simplemente para que recapacite el gobierno y escuche más y recurra más a la sociedad civil, ¿no? Yo creo que ahí hay una alternativa, una carta no jugada que hay que exigirle al gobierno que la juegue, ¿no? Perfecto. Lucho, ¿tienes algún comentario sobre la misma pregunta? No, una de las grandes diferencias entre la democracia europea, estadounidense y la democracia latinoamericana, en que en estas democracias del hemisferio norte, las personas a la hora de pagar sus impuestos tienen una libre disponibilidad que la utilizan para dársela si quieren a la Alianza Lima, a la U, a la Sociedad de Industrias, a la parroquia, a la fundación tal, y son de ese lugar provienen los fondos de la Konrad Adenauer, de la Heritage, de la Hans Seidel, de todas estas fundaciones y organismos de la sociedad civil. Ningún ministro de Economía de América Latina, ni ningún candidato a la presidencia ha propuesto eso. ¿Por qué razón? Porque hoy día, en una verdadera democracia, el contrapeso no es entre los poderes del Estado, porque uno arma mayoría en el Congreso y hace lo que le da la gana. Hoy día el verdadero contrapeso es la sociedad civil, porque vemos que hasta los medios los compran mediante distintos mecanismos, ¿no? Desde los mecanismos maduristas hasta los mecanismos de la publicidad. Entonces, para nosotros una de las tareas fundamentales que no hemos podido hacer y que es un pendiente como democracia es tener una sociedad civil fuerte. Y hay que tener esta libre disponibilidad a la hora de pagar impuestos para nosotros poder financiar a las instituciones que querramos para que sean las que nos representen. Las asociaciones de pagadores de impuestos, ¿qué rol tienen en las elecciones en Europa? Los persiguen todos los partidos por los votos. Y las defensas del consumidor también los persiguen. ¿Pero por qué son fuertes? ¿Por qué son grandes? Porque los consumidores aportan, porque los pagadores de impuestos aportan, pero aportan por ese mecanismo del que nadie quiere hablar, y yo he insistido en que una sociedad civil, para que sea autosostenida, tiene que ser a través de este mecanismo que es absolutamente funcional para la democracia. Segundo, ¿por qué no van los gremios y le dicen al presidente lo que hay que hacer? La razón es muy simple. El Perú votó por un gobierno de centro derecha y hemos terminado por un gobierno de centro izquierda por el que nadie votó.
y que sus propuestas están fundadas básicamente en la confrontación. Ese es el problema. Entonces, cuando uno ve que el problema es, oye, que salen leyes que todavía no son leyes, salen proyectos de ley que quieren hacer esto, y yo me quejo de que salgan, ¿se me está bajando la llanta o estoy protestando por el cascabeleo? Estoy protestando por el cascabeleo. El problema en este momento que tiene el gobierno para salir de la pandemia es que no le hace seguimiento a las personas contagiadas sin síntomas y a sus contactos. No podemos salir rápido de esto por esa razón. ¿Por qué razón? Estos gremios no hablan con las firmas que han ofrecido esto sin costo y se lo ponen en la puerta de Palacio al presidente y que él vea qué cosa quiere hacer, por ponerle un ejemplo. O sea, ¿cuál es mi problema? Se me ha bajado una llanta y yo no puedo ir a comprar una batería. Mi especialidad es resolver problemas complejamente y en 5 o 7 escenarios complejos a la vez. A eso me he dedicado desde que nací, desde que se murió mi padre y mi madre. Tuve que sobrevivir en los estudios sin padre ni madre que me ayudaran, ni familia que me ayudara. ¿Ya? Y en la práctica profesional y en la práctica política me han visto ustedes como primer ministro manejar las huelgas más grandes que se han hecho en el Perú, huelga de camioneros que nadie ha tenido desde hacía años en el Perú. Y simplemente uno tiene que observar, discernir, actuar. Lo elemental de la conducta humana. Yo observo, yo discierno, yo actúo. Pero si el problema principal en este momento no es que estén apareciendo proyectos de ley ni declaraciones, y que me disculpe, yo no comparto la idea de que si el carro cascabelea y tengo una llanta baja, primero tengo que ir a la llanta baja y ya después arreglo el cascabeleo. Armo pues una fuerza política y ya se verá, ya en momento, no hay que distraerse, sino concentrarse en el problema real. Y eso lo saben las personas que están acostumbradas a conducir empresas, corporaciones, países, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que distraerse en el ruido, hay que concentrarse en el origen del ruido, ¿no? O sea, ¿por qué piden control de precios de medicamentos? Porque se agotaron en la farmacia. O sea, yo resuelvo algo haciendo un quilombo por el control de precios, ya pues lo menciono. Pero yo tengo que ir a ver por qué se agotaron en la farmacia. Una razón es porque el Estado no tiene los medicamentos, la gente sale a buscar. Y la otra porque medio Perú ha salido a comprar ivermectina, hidroxicloroquina, panadol y acitromicina sin receta médica. Y se la han vendido sin receta médica. Entonces seamos reales. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Lo resuelvo con 1, 2, 3, 4, 5. Ya está resuelto. Lo primero es que el ministerio sacó una norma, pobre la farmacia que venda esta lista de 5 cosas sin receta. Entonces, yo creo que hay que ser muy preciso cuando uno tiene que resolver problemas de una nación. Lamentablemente en América Latina solamente 1/5 de la población latinoamericana, y en el caso nuestro igual, participan en la conducción de su país. Todo el resto, mira, no estamos acostumbrados a participar en la conducción del país, salvo en los momentos críticos. Somos parte de... Gracias, Lucho. Gracias, damos los comentarios. Acá hay una pregunta bastante dirigida a ti, Lucho, así que todavía te dejo ahí en pantalla. Y acá dice, Lucho Solari estuvo viendo varios años el tema de salud. Y hoy nos damos cuenta que hace 40 años ese sector es un desastre y todo se debe a que no hay actitud política para resolver estos problemas teniendo las reservas que tenemos. No puede ser posible que tengamos este sector hecho un desastre, nuevamente. ¿Qué opina Lucho sobre este sector actualmente? Nos quedan pocos minutos, Lucho, te pediría si puedes ser conciso en la respuesta. Un ratito. Ya te abrí el micrófono. Espérate, Lucho, estás muteado. Ya. Ahora... Bueno, primero yo fui ministro de Salud 5 meses. Y lo que hice en 5 meses fue resolver un problema del cual yo había escuchado hablar por 25 a 30 años. Era la cobertura universal. Yo soy el creador del Seguro Integral de Salud.
y que se creó en 90 días de gestión en el ministerio lo creé. Ese fue mi trabajo principal. Y atender el incendio del siniestro de Mesa Redonda, que la atención peruana, que fue creación peruana, se protocolizó a nivel latinoamericano con la Organización Panamericana de la Salud. Yo encontré la mortalidad de los infantil decaído, de baja, pero la de los pobres iba de subida. Y obviamente un pobre que no tiene para comprar un pan, se le dio todo sin costo. Desde diálisis, todo lo que podamos imaginar de grave, sin costo. Y funcionó muy bien hasta que llegó alguien y dijo, vamos a utilizar este seguro para hacer populismo. Y pum, metieron 4 millones de no pobres. Y vino el siguiente gobierno y metió 5 millones de no pobres, y vino después el gobierno actual y metió otros 4 millones. ¿Cuántos millones de pobres tiene el Perú? 22%. O sea, como 6 millones de pobres más o menos, y resulta que el seguro integral hoy día tiene 15. Entonces, la salud peruana es mala, primero porque todos los presidentes hacen su presupuesto, y el presupuesto, la salud es la cenicienta. Segundo, porque los servicios están sobredemandados del ministerio por personas que no son pobres. ¿Ya? Y la culpa política la tienen los ministros de salud, que han aceptado, siendo ministros de 3 presidentes, de meter un montón de gente que no es pobre, quitándoles cobertura a los pobres. Y tercero, porque este gobierno ha tenido 7 ministros de salud en 3 años y medio. Y no hay sistema de salud que aguante. ¿Qué empresa de los empresarios que nos escuchan aguanta cambiando en 3 años 7 gerentes generales? Es imposible. Entonces, son las razones. Lo único que tienen que hacer con el ministerio es simplemente hacer carrera pública. O sea, somos un país que quiere entrar a la OECD y su aparato público no tiene carrera pública. Y yo he tenido carrera pública cuando en el año 80 y algo trabajaba en el Hospital Almenara, y no me acuerdo si fue el gobierno 85-90 o 90-2000 que la eliminó. ¿Cuándo elimina un gobierno la carrera pública? Para carnetizarla con sus partidarios. ¿Se ha tratado de reestructurarla? Por supuesto que se ha tratado. Con Dañino y con Beatriz Merino, y yo pude trabajar el tema para reestructurar y relanzar la carrera pública. Pero cada gobierno que llega se opone, porque está pensando que tiene que llenar de gente carnetizada. Esa es la pura verdad. Y una vez que superemos el 6% del PIB en gasto de salud, podremos comenzar a arreglar. Y hay otros mecanismos de formalización productiva que mencioné la vez pasada, que van a sacar gente de la salud subsidiada del ministerio, y con su contribución van a llegar con su pan bajo el brazo a tener seguridad social, y eso hace a través de la zona rural. Con Fernando ya nos tomaremos un café para conversar este tema, que es todo un sistema creado en el que se articula producción, agricultura, pesquería, etcétera, etcétera, para hacer una revolución productiva rural. ¿Por qué? Porque tenemos a la gran clase media mundial, que va a ser el 30% de la población del mundo, y esa clase media, ¿qué hace? Consume alimentos distintos de lo que consumía cuando era pobre. ¿Y nosotros qué tenemos? Recursos renovables sin parar que podemos utilizar. Ese es el camino para formalización productiva para el comercio exterior. Es decir, la salud pública, queridos amigos, no se resuelve desde el Ministerio de Salud, así como la educación tampoco se resuelve desde el Ministerio de Educación. Y una visión integral de los sectores, que así es como funciona la realidad, es distinta que la función del burócrata, que cree que la realidad está sectorializada. Sectorializado está el aparato público. La realidad es como un manto de paracas, tejido, hermoso, por arreglar. Perfecto, Lucho. Gracias. A ver, tengo ya la última pregunta dirigida a Fernando. Fernando, te pongo en el video. Quería hacer una pregunta a Fernando bien simple y directa. Hay mucha gente que considera que podría ser un buen presidente para el Perú, así como fuiste un buen presidente regional. Pregunta rápida y con una sola respuesta. ¿Te vas a lanzar? Estoy en materia dispuesta, pero no tengo partido, así que cuando
tengan un partido, me avisan y conversamos. Perfecto. Ahora sí, le paso gracias por la respuesta. Le paso el micro a Pepe para dar ya el cierre de la reunión. Más bien, hay un par de preguntas que todavía se han quedado en el tintero. Después les voy a molestar para que me ayuden a contestarlas. ¿Cómo no? ¿Pepe? Sí. Bueno, esta pregunta la he hecho yo, Fernando. Me imaginaba. Yo creo, te digo la verdad, porque dentro de la gente que yo me relaciono, y después de saber la excelente labor que existe en ICA, nosotros necesitamos gente como tú, ¿no? Y como Lucho también, y como mucha gente que en realidad no está dispuesta a lanzarse. Yo creo que tú sí. Te vamos a buscar el partido, viejo. Te vamos a buscar el partido. Ya. Muchas gracias a todos los que han asistido. Gracias a Fernando, gracias a Lucho. Ya estaremos comunicados nuevamente. Seguramente la próxima semana estaremos con más expositores y que esperemos que esto pues avance lo más rápido posible en beneficio del país y se termine este COVID-19. Cuídense mucho y muchas gracias nuevamente. Gracias. Cuídense. Adiós. Gracias. Chao. Chao, Fernando. Chao, Lucho. Chao, Chao a Pepe. todos.